Bueno, decíamos que íbamos a escuchar también la otra cara de la moneda, Así ¿no? es. Porque en esta mesa desde ayer le están dando palo parejo. Palo parejo a los A los partidos. partidos políticos. Y el día que usted estaba enferma, que no vino, pudimos conversar con diferentes candidatos a gobernadores. Claro, y cada uno desde también, su postura también también dieron su defendía posición. su posición. Y dice, bueno, son dos posturas, ambas válidas, aunque incluso, Aquí todas son válidas. aunque yo en veía este hoy programa. Héctor Manrique, que es un gran director de teatro y un gran intelectual venezolano, decía, está bien, usted puede no estar de acuerdo con la ida de elecciones o con la decisión de la mesa de la unidad, pero de ahí a llamarlos traidores hay mucho trecho. No, eso ya es una exageración, Una me parece. exageración. Pero bueno, Bienvenido. Brian Finchaltu Muchas está con gracias. nosotros, es secretario general de Primero Justicia en el municipio Sucre. Y bueno, Brian, esta confusión que hay entre los venezolanos, y es lógica, ¿no? Aquí hemos tenido a invitados quienes viven aquí y como tú, a quienes están allá padeciendo pues la peor parte, ¿no? Digamos, ¿no? La dictadura que además ha sido mucho más cruel en estos últimos 3 años, que han sido quizás los peores. Pero preguntarte, esta inconformidad que hay por el tema de primero proponer combatir una constituyente, al final la dictadura la ejecutó, la impuso, y a los 5 días hablar de una oferta electoral justo cuando tenías a un CNE diciéndote que te había dado una cifra absolutamente falsa, que había cometido ese fraude desde el punto de vista verbal, porque ni siquiera fue un fraude que se robaron los votos, porque la gente no fue. Totalmente. Ya está, pues. Pero sí te mintieron, ¿no? Te mintieron y entonces a ese mismo CNE es el que estás utilizando de instrumento como para decir que quieres volver a la conquista de espacios, que esa constituyente te está diciendo que te va a investigar, que te va a perseguir, que te va a enjuiciar, que te va a fusilar, como dijo Iris Varela, Dios los ampare y los proteja. Es decir, tú sabías de antemano que iban a ser desconocidas esas victorias, ¿no? Pero bueno, digamos, quiero así. escuchar tu posición, Bueno, por supuesto. no, gracias por la No, invitación, gracias a ti gracias por por venir. este espacio. Para mí es un placer siempre, bueno, estar aquí y sobre todo además con unos periodistas como ustedes que se les extraña bastante por allá, ¿no? Y nosotros a ustedes, Brian. Y estoy seguro que pronto nos volveremos a ver por allá. Pero mira, yo estaba muy contento de venir porque sé que la gente está confundida, sé que la gente está molesta, varias gente que me he encontrado me pregunta y me dice, mira, pero dime, ¿será que en serio la unidad, es verdad eso que algunos dicen por ahí que la unidad se vendió, que esto, que lo otro? Y bueno, por eso yo quería venir acá porque cuando uno tiene la conciencia limpia, Claro. cuando uno no ha hecho nada malo y le puede dar la cara a la gente, yo creo que además si algo ha aprendido nuestro pueblo, los que están afuera, los que están adentro, es a madurar políticamente y a entender. Y yo creo que la unidad, vamos a empezar por la parte mala, ¿no? Por la parte buena, tiene errores, por supuesto que no es perfecta. Y creo que uno de los errores principales que ha tenido es en el tema de comunicación, de explicarle a la gente por qué a veces se toman determinadas decisiones. Sí. Y con el tema de las elecciones regionales, mi posición, y yo creo que debe ser la posición del país, es muy concreta. Mira, está más que claro, o sea, aquí nadie está discutiendo que hoy arreglar el país o solucionar la grave crisis que vive el país no pasa por una elección de gobernador. Eso está más que claro. Está más que claro que el gobierno está utilizando las elecciones regionales para dividir, para sembrar cizaña en la oposición, para que nuestra gente, que al final es nuestro activo, que es lo que nos da fuerza, aquellas personas que confían en nosotros, se desmotiven de sus líderes, porque hay una campaña gigantesca por todos lados, tratando de hacer ver o tratando de hacer creer que por ir a elecciones uno puede ser traidor o puede ser colaboracionista, cuando desde mi punto de vista es todo lo contrario, porque yo te hago una pregunta, y aprovecho, a mí siempre me gusta mucho hablar con ejemplos. En el año 2012, nosotros perdimos las elecciones presidenciales contra el expresidente Hugo Chávez. Sí. Y perdimos y reconocimos. Y el reconocer, el ser serio en la política, porque en ese entonces sí perdimos las elecciones, nos costó que nuestra propia gente, en diciembre, unos meses después, no quisiera votar en las elecciones de gobernadores. Luego pasó todo lo que pasó, fallece Hugo Chávez, y viene esta famosa elección contra quienes hoy todavía están en el poder. Y yo les hago una pregunta, mira, para esa elección que la oposición no fue a votar, en esas elecciones regionales, nosotros perdimos Zulia, perdimos Nueva Esparta, perdimos Táchira, perdimos estados importantísimos, estuvimos a esto de perder Miranda. ¿Cómo hubiese sido esa elección el 13 de abril, Maduro contra Capriles?
si nosotros hubiésemos tenido 10, 12, 14 gobernaciones y no hubiésemos tenido 3. De manera tal que, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque lo que no puede ser es que nosotros, en vez de avanzar, en vez de saltar los obstáculos que ya sabemos que nos pone en el camino siempre el gobierno, no puede ser que nosotros nos sigamos mirando al ombligo, sigamos algunos pretendiendo caer en errores del pasado, o mucho más sencillo, yo lo digo con toda responsabilidad, porque hoy el ejercicio de la política, yo no estoy aquí, lo digo, ni para que me aplauden ni para que me felicitan. Yo estoy aquí para hacer lo que yo creo que es correcto. Y yo sí creo que es a veces hasta poco serio de parte de algunos políticos, para ganar popularidad o para que la gente los aplauda, decirle a la gente lo que quiere escuchar. Porque si bien es cierto que yo estoy convencido, como dije al principio, que las elecciones regionales no van a solucionar la crisis que vive el país, también estoy convencido que los espacios no se regalan, sino que los espacios se tienen que pelear. Y si tú revisas la historia del mundo, los golpes más fuertes que sufren las dictaduras es cuando hacen fraude. El golpe, el 30 de julio, eso fue un golpe al propio gobierno, a la propia dictadura. ¿Por qué? Porque así ellos digan que votaron 8 o 10 millones, su propia gente sabe que ahí no fue nadie a votar. Claro. Sí. Y, disculpa. No, lo que pasa es que yo más que me pongo de pronto en los zapatos de quienes han manifestado su desacuerdo, porque cuando tú le dices a la gente, vamos a desconocer el régimen, artículo 350, y salen 7.700.000 venezolanos en todo el mundo a votar, desde Venezuela y desde cualquier parte del mundo, entonces 350 y desconocimiento de una fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, ¿quién está convocando a las elecciones? Es la Constituyente. Entonces, lo desconocemos, pero cuando nos convocan a elecciones, ni siquiera han dado fecha, Brian. No han dado fecha porque ellos creyeron que nosotros íbamos a decir que no vamos. O porque, como dice Pablo Medina, a lo mejor no hay elecciones. Yo estoy convencido que el gobierno no quiere hacer elecciones. El gobierno no se quiere contar, pero con más razón aún, si nosotros no participamos, ellos van a hacer sus elecciones y no van a tener ni siquiera que hacer fraude, que hacer trampa, porque va a pasar como con la constituyente. El tema es que la constituyente era ilegal y nosotros no podíamos participar en algo que no está planteado en la Constitución y que es ilegal. Esta elección, claro, como esa es está la planteada ahora, es una elección que cuando empezó esta lucha, y yo quiero recapitular, porque la constituyente nos desvió del camino, pero cuando empezó esta lucha, una de las exigencias era que pongan una fecha de elecciones regionales, Porque nos las debían del año pasado. que esa fecha estaba pasada. De manera tal que ahora esta elección, tal cual como está planteada hasta ahora, es una elección que está en la Constitución. Ahora, que te vayan a poner trabas, que si la carta de buena conducta, que si esto, que lo otro, ahí ya estamos hablando de otro tema y ahí ya la unidad tendrá que tomar una decisión. Claro. Pero lo que no podemos hacer es decir que no vamos a participar, dejarlos el camino libre y bueno, que ni siquiera hagan el esfuerzo de tener que hacernos fraude, de tener que hacernos trampas, sino que les regalemos el país. Miren, hay muchas hipótesis y muchas opiniones y todas son válidas, pero en la práctica, en la realidad, hemos ganado más cuando votamos que cuando no votamos. Cuando no votamos, bueno, que revisen el ejemplo del 2005, que es el peor error que ha cometido la oposición. ¿Sabes qué pasa? Que cuando comenzaron estas protestas, las más recientes, digamos, había como una coincidencia entre toda la oposición. Porque lo que pasó en el 2014 siempre fue como una espada de Damocles para algunos partidos políticos que entonces no creyeron en lo que decía, por ejemplo, Leopoldo López o Antonio Ledesma, María Corina, de que la salida era necesaria, pues había que salir a esta gente, ¿no? Y proponían el tema de la calle. En esta ocasión hubo como una coincidencia, todos aceptaron que la calle era como la estrategia más contundente. De hecho, esa fue la que motivó que el mundo entero, muchos líderes o expresidentes ya se habían referido a esto como una dictadura, pero esto como que movió mucho más el pronunciamiento internacional. Estados Unidos, mira todo lo que ha hecho, algunos presidentes, muchos en ejercicio, han aceptado que es una dictadura. Entonces sentimos que la calle fue como un factor determinante allí. Sin duda alguna. Yo no sé si la calle es la solución que más nos guste, porque ver morir a niños de 16 años, eso yo no quisiera que ese costo se pagara. Por eso te digo que ni desestimo la elección ni desestimo la calle, pero ¿no será que hasta el momento ese tema de la comunicación ha sido determinante? No se le ha sabido decir a la gente qué es lo que se quiere hacer, o si no se sabe qué hacer, que también es válido, porque esto es tan complejo que pueden tener hasta incluso el derecho a no saber cómo salir de esta dictadura.
pero hasta eso comunicarlo. Es decir, lo que conversábamos en programas pasados, lo hemos intentado todo, la verdad, una y otra vez. Hemos ido a elecciones 1500 veces en 20 años, hemos salido a la calle muchísimas veces, esta no es la última ni la primera, y no nos ha funcionado, pero quizás en algún momento la situación del país nos permita que esa estrategia repetida sí cale y podamos terminar con esta pesadilla. Pero ¿no sería más fácil decirle a la gente, mira, en realidad sí estamos desorganizados, porque esto es demasiado difícil? No hay una estrategia contundente. ¿Por qué siempre está el tema del cortoplacismo? Que a veces somos los medios, a veces son los políticos, diciendo, esta dictadura se acabó. Este gobierno ya se cayó, y no es verdad, eso no es verdad. Entonces, insisten una y otra vez en cada, digamos, cada batalla, la ven como la definitiva, en lugar de saber y estar conscientes que la guerra todavía está aparentemente mucho más lejos de ser ya una victoria. Hay algo que es cierto y tú lo decías, y nadie tiene vergüenza en decir eso. Para nada estamos desorganizados, y yo sí creo que hoy estamos más unidos que nunca. Hay algunas individualidades que no, pero la unidad, la maquinaria, estamos más unidos que nunca, y todos tenemos una misma visión, que es que para recuperar el país tenemos que cambiar al gobierno. Ahora, lo que no podemos, lo que no nos puede llevar la rabia, la frustración, el desespero, que todos lo sentimos, incluso los que están acá que quieren volver a su país desesperadamente, ¿cuántos venezolanos no hay? Bueno, no nos puede llevar a perder las perspectivas, porque al final nosotros, si tú ves la unidad, mira, yo te lo digo, yo me siento, por más de que ahora estemos pasando un mal momento injustamente, porque creo que la frustración que tiene la gente la paga muchas veces con los políticos, yo me siento muy orgulloso, y bueno, algunos no me criticarán, pero yo sí me siento muy orgulloso de la lucha que se dio estos días allá en Venezuela, y me siento muy orgulloso de que por primera vez en muchos años yo vi ahí en la calle al dirigente político, pero también vi al dirigente vecinal, vi al dirigente de Petare con el dirigente de Latillo, y éramos todos unos solos luchando por mí. Mira, ahí los diputados recibieron palos, recibieron perdigones, bueno, hay diputados presos, bueno, ¿cuántos alcaldes ahora no están perseguidos por simplemente permitir que el ciudadano ejerza el derecho a la protesta? ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que yo creo que la calle y las elecciones, al final, o la vía electoral, no se separan, todo lo contrario, se apoyan. Que luce como que intentamos la calle, tenemos este impulso y después retrocedemos. Entonces viene un momento de pausa, como unas vacaciones de la lucha, no lo digo desde el punto de vista ni de la flojera ni de la comodidad, sino que es decir, no termina de ejecutar la estrategia definitiva, digamos, ¿no? 100%. Y no te lo estamos diciendo nosotros aquí, que no padecimos aquello, lo padecimos en los años que nos tocó padecerlo, y te lo estamos diciendo como esos venezolanos que queremos volver. Y sin la intención de señalar por la crítica, es que también tragamos bombas lacrimógenas, también fuimos perseguidos y todo aquello. Entonces, lo estamos diciendo como que no hay una estrategia sostenida, digamos, ¿no? Lo que pasa, como que Carla, se desiste y no, vamos a repensar la estrategia. Pero no era esa la estrategia, pues. Lo que pasa, Carla, es que aquí, y creo que hablo por todos, incluyéndolos, aquí nadie tiene la receta, gracias a Dios, nunca nos ha tocado combatir a los que estamos ahorita una dictadura. Eso es cierto. Ahora, eso es una cosa, y que estemos desorganizados es otra. Nosotros hicimos todo lo que está en nuestras manos, lo posible y lo imposible, para evitar la constituyente. No pudimos, eso es una realidad. Eso es una realidad, que instalaron el fraude constituyente. Ahora, ¿qué hacemos ante eso? ¿Nos quedamos de brazos cruzados? Esa es la pregunta. ¿Nos quedamos de brazos cruzados? ¿Qué le decimos a quien tiene a García Carneiro como gobernador? O a los gochos que han sufrido a Bielma Mora, que bueno, o a los maracuchos, a los zulianos que tienen a Arias Cárdenas, ¿qué le decimos? Que nosotros no vamos a pelear, que no vamos a luchar. Perdón, te interrumpo, peleamos. Y vamos incluso y les ganamos. Y nos metemos 20 gobernaciones. ¿Qué va a pasar después? Bueno, ahí es donde está el tema. ¿Qué va a pasar después? Probablemente harán como hicieron con la Asamblea Nacional. Porque aquí también hay que tener claro qué representa ser candidato a gobernador hoy. El que aquí crea que siendo gobernador va a estar para construir escuelas, construir autopistas, como debería ser en un país... La constituyente va a dividir al país de una manera distinta y los gobernadores no van a tener poder. Como debería ser en un país normal, bueno, está equivocado. Aquí, quien va a ser gobernador, bueno, se lo digo,
todo nuestro aplauso y todo nuestro respeto, porque hoy ser candidato a gobernador es colocarse en el epicentro de donde la dictadura, bueno, tú vas a ver que a esos los van a perseguir, a muchos los van a inhabilitar, muchos ganarán y después los tratarán de fregar. Igual le hicieron a los alcaldes. Totalmente, Es decir, es como de una manera lucha tal, Los inútil. magistrados. de manera tal que hoy el que se lance a gobernador, el que quiera ocupar ese espacio de gobernador, tiene que saber que lo que va es ocupar el liderazgo en una trinchera de lucha, que va a estar ahí más que para, lamentablemente, arreglar autopistas Ajá, o arreglar sí. escuelas porque no tiene presupuesto, Para ser un va a estar ahí líder. para dirigir Para su pagar estado. nómina. Pero Si acaso. fíjate que vuelvo al tema de la estrategia sostenida, porque el problema de la comunicación aquí y de las decepciones que no son de gratis, además que el pueblo, nosotros como pueblo tenemos mucha responsabilidad, no solamente son los líderes, el pueblo votó por ellos muchísimos años, votó por ellos muchísimos años. Es decir, ustedes tienen años advirtiendo, pero miren, vamos a una dictadura, auxilio, elijan mejor, dennos la oportunidad, y la gente siguió. Es decir, aquí hay una responsabilidad absolutamente compartida. Pero el tema de la estrategia no sostenida está en que tú no puedes decir ahora en estas protestas, en la calle hasta que caiga la dictadura, si no lo vas a hacer en verdad. Así es. Ese es el punto, que tú no le por puedes eso- vender al país un, digamos, hasta aquí, un ya basta, y no terminar de concretar y materializar el ya basta. Pero por eso es que estamos de acuerdo y por eso es que te digo, nosotros quienes hoy estamos en el ejercicio de la política, más que para que nos aplauden o nos felicitan, estamos para dirigir. Y dirigir, lamentable en estos momentos, probablemente no sea lo más popular, ni sea lo que la gente vaya a aplaudir, pero yo estoy convencido que lo que nosotros nos toca hacer es seguir luchando, es no quedarnos de brazos cruzados, es entender que además en estos momentos más difíciles es donde más venezolanos nos necesitan más que nunca y sobre todo, mire, el mensaje que yo quiero mandarle a todos los venezolanos que nos están escuchando, no permitamos que ese gobierno que no le creemos nada, lo único que le creemos es cuando dicen que se reunieron con fulano o con mengano, no permitamos que nos dividan, porque al final el único enemigo nuestro, el único adversario nuestro es uno y está en Miraflores. Dentro de la unidad todos sabemos lo que queremos, todos vamos a seguir trabajando para lo que queremos y sepan que, bueno, mire, llueve, trueno, relampaguee, por más que hoy la situación esté más oscura y más difícil que nunca, lo que nosotros nunca vamos a hacer es rendirnos y lo que nunca vamos a hacer es dejar de luchar. Tenemos que irnos, Brian. Gracias, por gracias a Brian, ustedes gracias por el por espacio. venir Gracias, y gracias además, por estar allá, por porque esto. además tú eres un joven que podías haber escogido otro destino y te quedaste en Venezuela. Gracias por venir. Lo Ha llegado el esperamos. momento. ¿Qué momento? Amigo, Míreme. la pego. Véame. Le pregunto. Se me cae el cable. Aló, Carla. Buenas noches, señora Costa. Se quedan con Kiko Bautista y Kikos y nosotros con ustedes otra vez mañana.